Mare Nostrum. Historias de vida, viajes, descubrimientos. Con Sabina Ricañe. ¿Cómo estás, Sabina? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bien, linda mañana, ¿no? Preciosa, sí, espectacular. Preciosa mañana. ¿Cómo va el chino? Digo, el aprendizaje del idioma chino. Y se supone que pasé a chino avanzado, pero... Es una maravilla, Sabina se va a convertir en una funcionaria privilegiada de Naciones Unidas. Bueno, a mí me encantan los idiomas y el chino pensé que era el desafío más importante para mí. Para mis estímulos y lo estoy domesticando, más o menos. Está bien. ¿Cuántos años son? Yo creo que son muchísimos. Sí. Yo recién empiezo el cuarto, que es como el primero, te digo la verdad, porque es difícil. Es difícil, pero bueno, es toda una lógica distinta que está buena para nuestros hemisferios, derecho e izquierdo, para que... Hacerlos, activarlos. Sí, totalmente. Clase de spinning para el cerebro, total. Está muy bien. Bueno, Sabina está con un pie en el avión, se va hoy a Italia, pero antes de irse a Italia nos quiere hablar de un país que mucha gente está hablando maravillas, es decir, muchos uruguayos que no solían tomar como destino este país, sin embargo lo están haciendo en los últimos tiempos, sobre todo por esa transmisión, ¿verdad?, que se da por aquellos que viajan hacia Portugal, que es el país que estamos mencionando, y que luego vienen y hablan cosas fantásticas del país del fado. Sí. Y de Pessoa. Y de Pessoa. Y de Tabucchi, si quieren, porque era italiano. Y de Saramago. De Saramago y de tantos otros para atrás, porque yo digo que Portugal es el país de las historias ignoradas. Y realmente me gusta definirlo de esta manera porque pasa siempre en un perfil bajo, digo, no demasiado ostentoso, nunca lo vemos estar en un conflicto, digamos, a nivel internacional. Pero tiene una cosa que es absolutamente increíble. O sea, Portugal existe como inicialmente como reino y ahora como república, pero desde el siglo XII, y nunca tuvo los problemas que tuvieron incluso España e Italia de luchas internas, ¿no? Y de unificaciones y de reconquistas. O sea, Portugal se mantuvo desde que nació, supo sobrevivir como autónomo, estando al lado de un monstruo como España, y por debajo de Inglaterra, y dominando los mares, ¿no? Dominando los mares y compitiendo contra nada más ni nada menos que los ingleses, los españoles, sí, los holandeses. Entonces esto habla, digamos, de un pueblo con un ADN especial. Sí, un país pequeño además. Muy pequeño, es mucho más pequeño que Uruguay. Claro. Hablamos que Portugal tiene unos 66.000 o 67.000 kilómetros cuadrados, o sea, es bastante más pequeño. Creo que tiene 9 millones de habitantes, o 10 más o menos. Pero es un país que ya desde el inicio, digamos, o sea, fue colonia del Imperio Romano, ¿no? Pero desde aquella época, cuando hablamos de las revistas de Asterix y de Obelix, que la Galia era la famosa aldea que no se sometía al Imperio Romano, creo que en realidad los que no se sometían eran los lusitanos, que se llamaban de aquella época, eran los lusitanos. Entonces tuvo que venir Julio César a realmente a poner el pie en esta tierra que en aquella época era Lusitania, y en la época de los romanos se empezó a llamar Portucale por la cuestión de los puertos. Pero hay una tradición mística que a mí me gusta más para el nombre de Portugal, que es Port Graal, o sea, el puerto del Grial, del Santo Grial. Ajá. Donde cree la tradición que el famoso cáliz que se usó en la última cena fue llevado para esa tierra. Coincide además con la famosa también peregrinación del apóstol Santiago en las tierras de Galicia. Y no nos olvidemos que de aquella forma Portugal y Galicia, que son bastante más hermanados, Portugal y Galicia, que Galicia y el resto de España, eran el finisterre, ¿no? O sea, se terminaba el mundo. Claro. Después de ahí ya no había más, ya no había, o sea, los monstruos marinos, los famosos monstruos marinos. Sí, y Portugal, que luego de esa historia que nos contás,
se vuelve incluso una nación de conquistadores. De conquistadores, sí. Y eso Llegan a nuestra América. Llegan a nuestra América, llegan a la India, antes que nadie. Se vuelven conquistadores y es por un motivo que es muy interesante, Jorge, y es que Portugal fue fundada con espíritu y con caballeros de la Orden Templaria. O sea, desde ese momento, que es un tema que tenemos pendiente de hablar más adelante con la cuestión de Francia y todo lo que significó el movimiento de la Orden Templaria en Europa, que fue muy fuerte. Portugal fue desde el principio fundada como tierra templaria y esto lo hizo con una cabeza de gente con un ideario y una ideología superior. O sea, no solamente apasionados por la guerra o por la política, por la conquista, pero con una búsqueda de algo más allá en esta tierra. Y eso se ve porque se mantiene en el espíritu del país. Entonces hoy particularmente, fíjate vos, todo el mundo puede querer pensar que yo voy a hablar de Lisboa y que es una de mis ciudades preferidas, evidentemente. Pero si yo te dijera que voy a hablar de Cuba, ¿qué pensarías? Y bueno, pensaría que, no sé, ¿cuál es el enfoque? Y no lo sé. ¿Cuál sería el enfoque? Bueno, fíjate que yo, viajando por Portugal, que tuve la suerte de poder recorrerlo prácticamente todo, porque no es muy grande, y como viví un año pude trasladarme. En uno de mis viajes por el interior de Portugal, vi un cartel que frené el auto así en una carretera media de segunda mano, decía Cuba 8 kilómetros. Uh-huh. Y yo dije, entonces, ¿y esto qué es? Digo, ¿será que se vinieron algunos cubanos del exilio para acá? No sé, yo venía de vivir en Miami y también de haber estado en La Habana, donde tenía y tengo muchos amigos cubanos, y pensé, bueno, acá habrá un grupete de cubanos cantando. Claro. Qué divertido, voy a conocer a los cubanos que están en Portugal. Y no, mi sorpresa fue que Cuba de Portugal, o Cuba do Alentejo, como lo llaman ellos, es un pueblo del siglo XIII, o sea, es un pueblo portugués que vive con autonomía y que existe desde el siglo XIII. Entonces, no tuve, digamos, me sentí completamente conmovida y quise entrar y conocer a ver qué era ese pueblo, que por supuesto estaba todo cerrado, porque como pueblo del interior, es como cuando va uno al interior de Uruguay, ¿no? Claro. Esos pueblos pequeños con una placita y está todo cerrado, como que dormía en la hora después del mediodía, esperé a que abriera. Pero es un pueblo encantador, completamente bien cuidado, con una única plaza. Y en esta única plaza había un monumento muy grande, muy importante, que yo dije, pero esta figura a mí me resulta conocida, ¿quién puede ser? Y me acerco y era nada más ni nada menos que Cristóbal Colón. Nada menos. Nada menos que Cristóbal Colón. Y la placa de ese monumento dice, descubridor de las Américas, Alentejo, tierra madre de las descubiertas. Dice, verdad histórica, Cristóbal Colón, Salvador Fernández Arco, nació en Cuba de Portugal. Caramba. Uh-huh.